el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 10, hablando de los eventos históricos del pueblo de Israel, y dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Esto nos hace ver la importancia de las escrituras del Antiguo Testamento. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es muy útil, muy práctico, aprender los nombres de los libros del Antiguo Testamento de la siguiente manera. Por ejemplo, 5 libros de ley. Luego 12 libros de historia. Luego 5 libros de literatura, de sabiduría. Luego 5 libros de profetas mayores, simplemente mayores porque eran libros más grandes. Y luego 5 libros de los profetas menores, o libros más cortos. Cristo, Pablo y otros enseñaron en las sinagogas cada sábado, citando estos textos del Antiguo Testamento. Podemos mencionar Juan 5:39, Hechos 17:11, 2 Timoteo 2:15, capítulo 3, 14 al 17. Enseñaban los libros del Antiguo Testamento. Los gentiles deben conocer las escrituras del Antiguo Testamento, los gentiles. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo pueden entender Hebreos, libro del Nuevo Testamento, sin estudiar Levítico, libro del Antiguo Testamento? Y cómo aprovechar estas muchas exhortaciones de Pablo, como aquí en 1 Corintios capítulo 10. El Dios del Antiguo Testamento, muchos creen que era muy diferente. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. No cambio. Pero sí ha habido cambio de leyes. La patriarcal, por ejemplo, leyes enseñadas a hombres como Abraham, Isaac, Jacob, y los que vivieron antes y aparte de la ley de Moisés. Luego la segunda era la ley de Moisés, que es la gran parte del Antiguo Testamento, y la palabra testamento o pacto se refiere a la ley de Moisés. Y luego, por último, la ley de Cristo, a 1 Corintios 9:21. Romanos 15:4 y los otros textos que hablan de la importancia del Antiguo Testamento se refieren a los eventos de la Biblia, comenzando con Génesis. Hermanos, es muy importante conocer la Biblia, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. La ley de Moisés fue dada exclusivamente para Israel. Vemos esto claramente en muchos textos como Deuteronomio 5, 2 y 3. El versículo 15 explica el propósito, por ejemplo, de la guarda del sábado. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hoy en día hay los que abogan por guardar el sábado. No, eso era día que los judíos, ellos guardaban, porque era para recordar que Dios los sacó de Egipto.
¿Cuántos de estos adventistas del séptimo día han estado esclavizados en Egipto y luego rescatados por Dios? No. No se aplica y no debe usarse así. Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La simiente es Cristo, Gálatas 3:16. Ahora, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, como guía, como tutor, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, que es el Evangelio, la gracia de Dios. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Hermanos, Hebreos 7:12 dice enfáticamente que habría cambio de ley. ¿Tienen ellos el sacerdocio levítico o alguna iglesia? No, pero si quieren mezclar la ley de Moisés con la ley de Cristo y eso no conviene. Muchos enseñan que la ley de Moisés todavía está de vigencia y hablan de guardar el sábado y pagar el diezmo y usan instrumentos de música. Pero si creen esto, pues deben también tener el sacerdocio levítico, porque era inseparable de la ley de Moisés. También hablan a muchos religiosos de ley moral, 10 mandamientos, y ley ceremonial, los sacrificios, pero la Biblia no hace tal distinción. Es pura invención de hombres para su propia conveniencia. Si hubiera tal distinción, entonces la guarda del sábado sería ley ceremonial, que según todos ya fue terminada y quitada. Hebreos 10, del 8 al 10, dice Cristo, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo, así habla Cristo. Vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. La ley de Cristo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. En esa voluntad, en el Nuevo Testamento, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Los términos pacto, Gálatas 3:15, testamento, Hebreos 9:17, voluntad, se usan intercambiablemente. Colosenses 2:13 y 14, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, clavando la ley de Moisés en la cruz. Colosenses 2:14. Pablo afirma aquí que la ley de Moisés fue clavada en la cruz de Cristo y concluye en verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los días de reposo incluían todos los días de reposo, comenzando con el día de reposo, el sábado semanal. Éxodo 20, del 8 al 10. La Biblia, hermanos, es un solo libro. Muy importante enfatizar eso. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento, Cristo cumplió. Y eran como ayo, dice Pablo, ayo para llevar a los judíos a Cristo. Muy bien. Las bendiciones de Israel, vamos leyendo, ahora volviendo a 1 Corintios 10 y leyendo los primeros versículos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, hablando de cuando cruzaron el Mar Rojo, pero bajo la protección de Dios, y todos pasaron el mar, todo el pueblo de Israel que Dios bajo Moisés lo sacó de Egipto y llegando al mar rojo, pues tenían que cruzarlo y Dios abrió las aguas. Así es que todos pasaron el mar con toda seguridad y no sufrieron daño durante esa experiencia. Todos salieron de la esclavitud de Egipto con el propósito de llegar a la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Comenzaron bien, pero ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos llegaron? De esa manera los corintios habían obedecido el Evangelio, capítulo 6, verso 11, pero entonces tenían que ejercitar el dominio propio para ganar el premio de la vida eterna. La doctrina falsa de los bautistas y otros calvinistas, la doctrina de la imposibilidad de apostasía, se refuta con todo énfasis en esta primera carta de Pablo a los Corintios, capítulos 9 y 10. Capítulos 9 y 10. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o sea, cubiertos, sumergidos bajo la nube y rodeados del agua del mar. Estaban en medio del mar y cubiertos con la nube. De esa manera fueron bautizados o sumergidos, la palabra bautizados, sumergidos en la nube y en el mar. Los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 22. Ahora volviendo a 1 Corintios 10, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios les dio maná, el pan del cielo, como comida durante su peregrinación en el desierto. Era alimento físico, pero Jesús le llama pan del cielo, porque era de Dios. Pan del cielo, Juan 6, 32. Por eso Pablo lo describe como alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca de la cual sacaron agua ahí en el desierto era tipo de Cristo, es lo que Pablo enseña. Pablo se refiere al agua que Dios sacó de la peña 2 veces, en Éxodo 17 y Números 20, y Cristo es esa roca, como vemos en capítulo 3, 1 Corintios 3, 11. Cristianos han sido bendecidos de muchas maneras. Romanos 6, 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hebreos 6, 4, 5, fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Él está enfatizando que como Dios había bendecido al pueblo de Israel de tantas maneras,
y tan ricamente. Así también nos ha bendecido en la iglesia. Y luego la lección es que como muchos de ellos no llegaron a la tierra de promesa, tampoco muchos de los que obedecen al Evangelio no perseveran y no van a llegar a la tierra de promesa. Ahora vamos hablando de las transgresiones de Israel. Ahora estamos leyendo todavía capítulo 10, 1 Corintios 10, pero versos del 5 al 10. Verso 5, Pablo dice, todos, él dice todos, 5 veces, todos, para describir las bendiciones que Dios derramó sobre el pueblo de Israel. Pero entonces dice que los más de ellos, la mayor parte de ellos, quedaron postrados en el desierto. No llegaron a la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Versículo 6, más de estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, o sea, delante de los ídolos. Éxodo 32, verso 6, la adoración del becerro de oro que construyeron cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley. La palabra jugar se refiere a las danzas vulgares. El pueblo estaba desenfrenado. La participación en las fiestas de idolatría en Corinto era semejante a esa conducta vergonzosa de Israel. Y lamentablemente los mismos hermanos participaron en ellos. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números 25, 1 y 2, los moabitas sedujeron a los israelitas a cometer fornicación y adorar sus ídolos. Pablo no cita el número de todos los que murieron, pero según Números 25, 9 eran 24,000, incluyendo los príncipes que fueron ahorcados. Él está hablando de los que están hablando aquí del número de los que cayeron en un día. Ahora, versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números, otra vez, Números 21, 5 y 6, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná, el pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Número 16, habla de Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Y luego dice el verso 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos.
porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El punto es que aquellos que se rebelaron contra Dios fueron castigados severamente. Fuego, terremotos, de toda clase de castigo. Ahora los castigos de Israel siguen, no, o más bien, los castigos de Israel, Pablo los describe aquí en capítulo 10 y, por ejemplo, habla en Números 11, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande cuando codiciaron. Éxodo 32, Dios les castigó por su idolatría cuando adoraron el becerro de oro. Verso 28, cayeron en el pueblo de aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres. Números 25, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab y Dios mató a 24,000. Números 21, 5 y 6, cuando tentaron al Señor, perecieron por las serpientes, murió mucho pueblo de Israel. Números 14, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Que está diciéndoles enfáticamente, ustedes van a perecer aquí en el desierto, no van a entrar en la tierra de promesa. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que yo os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ahora, Pablo está diciendo todo esto, diciendo que estas cosas sucedieron como ejemplo. Es el mismo Dios. No os engañéis. Hay gente que dice, no, pues es el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Él dice, Dios, yo no cambio. Es el mismo Dios. Y él todavía. Aquí en Hebreos vemos claramente que es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es el mismo Dios de venganza. Es el Dios justo que bendice a los obedientes y castiga severamente a los desobedientes. Todo esto que Pablo está diciendo en Corintios 10 está ilustrando eso. Entonces, así, texto tras texto, habla de cómo el pueblo era infiel y entonces Dios les castigó severamente, matando a miles y miles de ellos. Entonces, solamente de aquellos, por ejemplo, que subieron a espiar la tierra de Canaán, 12 hombres, un hombre de cada tribu, 10 de los 12 dijeron, no podemos, no creían en Dios. Decían que somos como langostas. Ellos son ciudades muy, muy grandes y tienen toda clase de armamento y todo, y no podemos. Y solamente Caleb y Josué dijeron que sí, podemos. Dios está con nosotros. Ellos serán pan para nosotros. No, pero no, ese gran número, no se convenció. Y por eso perecieron en el desierto.
Pablo está hablando de esto, no simplemente para repetir historia. Él está hablando de eso para nuestro beneficio. El mismo Dios es el Dios de la iglesia. Desde luego, la iglesia de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios, igual a Dios. Él es llamado Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, es llamado Dios. Y vemos todo lo bueno, el amor y la gracia y todo eso que lo vemos en Dios, en Cristo. Pero no olvidemos que Dios aborrece el pecado, es Dios que tiene ira, es Dios que castiga severamente. En el Nuevo Testamento vemos esto. En el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Y él siempre estaba juzgando a su pueblo, bajo el Antiguo y bajo el Nuevo Testamento. Y todo lo que sucedió con Israel fue escrito para nuestro beneficio, dice el apóstol Pablo. Una comparación entre el pueblo de Israel y los cristianos. Otra vez, primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Israelitas rescatados de Egipto son tipo de los que hemos sido rescatados del pecado, rescatados del mundo, de la esclavitud, en el reino de Satanás. Dios envió a Moisés como libertador, salvador, y envió a Cristo como el salvador del mundo. No simplemente de la esclavitud, como en el caso de Egipto, sino rescatarnos del castigo eterno, el fuego del infierno. Faraón quería que Moisés y Aarón aceptaran lo que él propuso vez tras vez como sustituto de lo que ellos demandaron. Y como consecuencia, él provocó la ira de Dios que produjo las 10 plagas. Así dicen los siervos de Satanás a los hijos de Dios. En lugar de eso, lo que Dios dice, haga esto, lo que proponemos. El mar rojo, tipo de bautismo. El desierto es el mundo que tenemos que atravesar para alcanzar la tierra de promesa. El maná y el agua de la roca representan el cuidado providencial de Dios de sus hijos durante nuestra peregrinación. Canaán, tipo del cielo. Muchos de los que salieron de Egipto no llegaron. Lo mismo, muchos de los que dejan el mundo todavía tienen su corazón en el mundo y vuelven al mundo y se pierden. Otra vez, verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego versículo 2, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Seguramente los corintios pensaban que estaban firmes, salvos, seguros. Y que por eso ellos podían entrar en el templo de ídolos y comerlo sacrificado a ídolos sin pecar. Pero estaban en gran peligro de caer, así según el ejemplo de los israelitas. Y por eso, en verso 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. O sea que no hay excusa, hermanos, no hay excusa. En eso de pecar, no podemos
No podemos justificarnos. Porque Dios promete que Él nos protege. Entonces que estemos resueltos a no seguir el ejemplo del pueblo de Israel. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido de mucho provecho.